Bueno, pues esta presentación que voy a haceros es un poco continuación de lo que ha presentado Sofía. En realidad habéis visto que Sofía en su tesis doctoral plantea una serie de experimentos desde lo menos realista y más controlable hasta lo más realista y menos controlable, y este es bueno, el último de los escalones, ¿no? Lo más realista pero menos controlable, porque hay muchos parámetros que afectan, como vais a ver. Este es un estudio que se hizo el año pasado, en el mes de agosto, en una campaña muy fructífera, pero que todavía nos cuesta mucho de procesar los resultados. Bueno, este es uno de los estudios que salieron de las campañas que hicimos aquí en el Portillo el año pasado. El título es transporte difusivo versus advectivo en aerosoles y el efecto del albedo de la nieve en el Portillo. La campaña se realizó, pues donde estáis ahora vosotros, no voy a explicar en la localización. Fueron muchos los instrumentos que se utilizaron. Eso es una de las cosas buenas que tuvo esta campaña, que se combinaron muchas técnicas de medida. Nosotros, desde la Universidad de Castilla-La Mancha, la que aportamos fue un espectroradiómetro hiperespectral, que estaba compuesto por 6 espectroradiómetros para radiancia y para irradiancia, visible ultravioleta, para radiancia e irradiancia, infrarrojo cercano, y utilizando hasta 2500 nanómetros. Pero además de eso, se utilizaron monitores de black carbon, con ellos en 5 bandas, como veis en los resultados. Se utilizaron pues, sistemas de medida de distribuciones de tamaños de partículas, tanto en diámetro como en peso, un par de estaciones meteorológicas que medían humedad, presión atmosférica, densidad y dirección del viento, temperatura. Esta es en concreto una foto del espectroradiómetro, que creo que lo habéis visto estos días. Esto es una maleta, donde están los 6 espectroradiómetros. Se colocan, se unen al trípode, a los receptores, son 2 coseros receptores por medio de 2 fibras trucadas que se orientan hacia arriba y hacia abajo. Bueno, el diseño del experimento consistió, como brevemente ha explicado Sofía, en 2 campañas diarias. La primera se aprovechó, que ahora vais a ver el calendario en la siguiente transparencia, que la nieve estaba reciente, limpia, no habían pasado todavía tráfico, la superficie estaba lisa, no se movió el trípode de un punto de medida, se colocó ahí y no se movió, no había nubes, y simplemente se vio el efecto del paso de las horas, el ángulo. Y esto sirvió como referencia para ver el efecto que con respecto a esta referencia tenía pues, una serie de parámetros que ya fueron más difíciles de controlar, fueron el tráfico, etc. Vamos a ver. Este primer ensayo fue el 8 de agosto, mientras que este segundo fue el día siguiente, el 9 de agosto. En esta segunda campaña se midieron 12 puntos tomados en perpendicular desde la carretera. Pasa mucho tráfico, ya veis que se vio el tráfico antes de empezar esta campaña de medidas, y aquí están localizados. A lo largo de esa semana, lo que ocurrió es que el día 6 empezó una nevada, terminó el día siguiente, el día 7, se cerró el tráfico como consecuencia, y por eso se aprovechó que no había tráfico y que la nieve estaba recién caída para hacer la campaña de medidas que hemos visto, la primera, el 8. Y cuando se abrió el tráfico empezaron a pasar camiones poco antes de que empezáramos a medir, y entonces se hizo la segunda campaña del 9 de agosto. Bueno, esto es la rosa de los vientos el día de la transecta, medio, y bueno, pues aquí está el ángulo cenital que se barrió el día 8, el día de estudio del resultado, estudio del efecto de la posición del Sol, corregido y sin corregir. ¿Por qué corregido? Porque el sitio donde se colocó el trípode tiene una cierta inclinación, y para saber la posición del
peninsular, en el caso de que hubiera estado horizontal, pues hay que corregir ese efecto, esa velocidad real. Bueno, los resultados de radiancia y radiancia, aquí están los de radiancia a lo largo del día, las horas, vieron las horas centrales del día, y a lo largo de la longitud de onda que abarcábamos con los radiómetros, pues fueron esto es la radiancia solar, veis aquí pues, el máximo de las horas centrales del día, y la reflexión, es decir, la radiancia, lo que detecta el coseno reflector que está orientado hacia abajo, pues también tiene un máximo, y el cociente de los dos, es decir, el segundo de abajo dividido por el primero, es el albedo de la superficie, espectral en este caso, y lo que sale pues, es esto. Estos son medidas experimentales, crudas, puestas una al lado de la otra, y lo que hicimos para que sirva como referencia es ajustar estos comportamientos, estas radiancia y el albedo correspondiente a curvas parabólicas. Esto sería aproximadamente una foto parabólica. El albedo espectral se obtuvo como el cociente de estas dos parábolas, llega a la integral de 300 hasta 1700, y el resultado del albedo Broadband, que es la integración de todo el albedo desde los 300 hasta los 1700, es estos puntos que veis aquí, con los correspondientes a las medidas que se hicieron a lo largo del día 8, y que nosotros, con el fin de que sirva de referencia, pues, digo aquí, los hemos ajustado por medio de esta fórmula, obteniendo esta curva más, que es la que vamos a utilizar como referencia, porque así no se vean afectadas por otros pequeños factores que lo que podemos cifrar y que hacen que nunca pues, se vaya justo por la curva. Bueno, estos ya son los resultados del día de la transecta, es decir, del día 9 de agosto. Como ya he dicho, se midieron 12 puntos, se midieron las distancias con un GPS a la carretera, al principio era la fuente de las emisiones de partículas, se tomaron las horas de las medidas, el ángulo cenital, se tomó también la superficie, la pendiente de la superficie, y con eso se corrigió el ángulo cenital, y es la superficie fue horizontal, y con eso se corrigió la hora para poder comparar con el día siguiente. ¿Vale? Esta es una hora ficticia que hubiera correspondido a la misma inclinación que el día siguiente, que el día anterior. Se midieron también las condiciones de humedad, de temperatura, de intensidad del viento, también la temperatura de la superficie, la profundidad de la nieve, que por suerte en todos los casos era lo suficiente como para poder asumir que la superficie es semi-infinita, es decir, que el suelo que hay debajo no afecta, y la densidad de la nieve, que son valores pequeños de densidad de la nieve porque la nieve estaba bastante fresca. También las temperaturas de la superficie fueron lo suficientemente bajas como para suponer que no hay mucha humedad. Aquí están representadas estas tres variables, pero estas son variables menores que afectan poco al albedo y por lo tanto no las hemos considerado en el estudio que a continuación voy a presentar. Aquí ya empezamos con otros resultados que también tomamos, pero que son sí significativos, estos sí que son significativos de cara al efecto que tienen sobre el albedo. Aquí estamos 12 puntos de medida, bueno, pues tomaron una serie de fotografías para medir el tamaño del grano, ahora os enseñaré en la siguiente transparencia cómo se hizo esto, y se miraron las distribuciones de tamaños, luego con mucha dispersión en todos los casos, había gramos pequeños, había gramos grandes, esta sería la distribución general de distribuciones de tamaños durante 12 puntos de medida, y aquí están las medias. Uno de los resultados que luego tendremos en cuenta en el estudio de los efectos. Un ejemplo de esto es una de las fotos, por ejemplo, el punto 9 de medida, que es este de aquí, pues una de las varias fotos que se tomaron, como se cogieron 20 muestras para poder sacar la distribución del tamaño. Otro de los resultados es, de nuevo, el albedo espectral, y de nuevo la irradiancia y la radiancia, que es realmente lo que se mide, en los 12 puntos, aquí están tomando 12 puntos, desde 0 hasta el 11, y el cociente de radiancia dividido por irradiancia pues es el albedo de la superficie. Fijaros
que este día es ya el 9 de agosto, donde en los momentos de medida desde el principio estaban pasando ya una fila de camiones interminables. Y, bueno, pues no representar todos los datos espectrales, sacando el albedo broadband, el albedo medio, pues estos están en color rosa, los resultados del albedo, ¿vale? Que ahora tenemos en cuenta de nuevo para el análisis de resultados. Bueno, también además se midieron concentración de contaminantes en el aire, se hizo un trípode, hemos colocado todos los equipos funcionados, en concreto con el calómetro de 5 de cinta, que mide 5 longitudes de onda, se obtuvieron estos resultados. Ahora los pondré junto con los siguientes, la forma típica de estos resultados, y se puede ver aquí que hay un incremento de partículas cerca de la carretera y otro incremento más alejado. A partir de estos datos, aprovechando que teníamos 5 longitudes de onda, se obtuvo el exponente de Armstrong, que en el caso de que se disponga nada más que de 2 longitudes de onda, ya como esta fórmula. En el caso de que se disponga de 5, como es el caso, pues es la pendiente negativa de la recta de regresión en el diagrama logarítmico, y obteniendo de esta forma esa pendiente negativa, se obtuvieron estos exponentes de Armstrong, lo cual es bastante llamativo, porque lo que quiere decir es que solamente los que están muy cerca de la carretera se pueden claramente dar con el típico exponente de Armstrong de absorción que correspondería al black carbon del vehículo, mientras que a medida que nos alejamos de la carretera se demuestra que esas partículas son más inespecíficas, están compuestas por otros compuestos además del propio black carbon. Bueno, aquí están puestos los resultados a 880, que es el que se puede identificar más claramente con black carbon, con 3 etalómetros situados a 1 metro a 2 metros de 5 centímetros de altura. Se puede ver que, bueno, pues que los de más al ras del suelo son los que mejor replican ese aumento de concentraciones al lado de la carretera. También se midieron con el PM10, el PM2,5 y el PM1, donde se observó que también las partículas de tamaños más grandes son las que más crecen cerca de la carretera. Y también se pudo medir la distribución de tamaños de partículas, como green. También haciendo un zoom en la parte de los colores verdes, que son las partículas más grandes, también se puede observar que, a diferencia de las más pequeñas, que son más numerosas en todos los casos, es lógico, pues también se observa un aumento en las posibilidades. En el caso del análisis de estos resultados, pues lo que demuestra es que todos ellos, el anterior etalómetro de cinta con estos de aquí, que se observa un primer pico de partículas cerca de la carretera, luego una especie de caída y luego un segundo pico en las proximidades del centro del valle. Con lo cual esto nos hizo deducir la hipótesis o plantear la hipótesis de que hay un compromiso entre difusión y advección. Difusión cerca de la carretera y advección debido a los vientos que se canalizan a lo largo del centro del valle, que probablemente parte de ellos puedan venir de las carreteras que hay aguas arriba o de otras. También se tomaron muestras de la nieve y se analizaron para poner la concentración en la nieve, en este caso, y que es otro de los resultados para tener en cuenta en el análisis posterior, color negro, ¿no? También se tomaron medidas de la rugosidad por medio de fotografías en las que se ha colocado la plantilla en la parte posterior. Estas fotografías se digitalizaron y con ellas se obtuvo el perfil del terreno, está magnificado el terreno, y a partir de este perfil se obtuvo el ángulo medio de rugosidad en cada uno de los 12 puntos de medida, que ahora se representa en color rojo. Bueno, pues estos resultados, que son los que, bueno, el último, que dejo, se hicieron fotografías panorámica del cielo, se procesaron con un tratamiento digital, con 4 niveles de espesor de nieves, se ponderó la nubosidad media de cada punto de medida a partir de 4 valores de profundidad óptica cuantificados
cuantificados en este caso en 0,25, 0,5, 0,75 y 1, con esta cuantificación se obtuvo un valor de nubosidad en cada punto del campo de los 12. Color azul para los 12. Entonces, como veis aquí, en los 6 primeros puntos prácticamente el cielo estaba despejado, pero luego en las últimas horas de la campaña de medidas se fue nublando y al final estaba bastante. Por suerte no se tapó el sol, con lo cual se pudieron seguir haciendo. Bueno, pues todo esto es lo que se ha vuelto a recoger aquí. Aquí están de nuevo los resultados del tamaño del grano de nieve, azul, de la concentración de hollín en la nieve, o la carbón en la nieve, el ángulo medio de rugosidad, que está en rojo, y la rugosidad, que está en azul. Todos son parámetros que afectan al albedo, unos más que otros. Y aquí en rosa está el broadband albedo, que hemos obtenido a partir de los espectros medidos con el espectroradiómetro. Y aquí está la referencia ya corregida con las pendientes, con lo cual el objetivo era ver cómo estos 4 factores podían afectar a la pérdida de albedo, que es esta banda, esa trama de color azul claro, es la pérdida de albedo con respecto al día de referencia, en el que, recuerdo, ni hubo contaminación, ni hubo nubosidad, la superficie nevada estaba lisa, es decir, la nubosidad era muy pequeña, y el tamaño del grano era el menor posible porque la nieve estaba reciente. Por eso, por lo que se utiliza esa línea verde como referencia. Por lo tanto, lo que hemos tratado de cuantificar es esa pérdida, es decir, la diferencia entre la línea verde y la rosa. Esto es lo que hemos tratado de cuantificar y le hemos dado a cada uno de estos efectos un peso que está cuantificado por medio de una K, un parámetro de K, debido a la concentración de la carbón, el debido a la concentración del grano de nieve, el debido a la nubosidad y el debido al ángulo de rugosidad. El resultado de la cuantificación y de la optimización es el que pone aquí, y a partir del cual se pueden sacar algunas conclusiones. Se ve en primer lugar que el efecto más importante es el de concentración en la nieve, el segundo es el del tamaño del grano, el tercero es el de la rugosidad, como era esperable, el menos importante es el de la rugosidad, pero también se observa que van teniendo una tendencia, es decir, algunos afectan más a medida que el proceso es más afectivo y menos difusivo, es decir, dejamos de la carretera, y otros hemos visto también como conclusión el balance de emisiones de la carretera y transporte radioactivo de partículas, pues bien en el centro del valle. Hemos visto también, recordando el resultado del exponente de Armstrong, que el origen de esta contaminación es más diverso, menos específico a medida que aumenta la distancia de la carretera. Y hemos visto también que las medidas tomadas en el aire, con los escalómetros, el que más se parece a la concentración en la nieve es tomado a baja altitud. Son los principales mensajes, las principales conclusiones que obtuvimos a partir del trabajo. Yo creo que fue un trabajo interesante y pues ahora estamos en el proceso de publicar esto. Nada más. Muchas gracias.